tomar asiento, así podemos iniciar también la conversación con Andrea. Bueno, voy a presentarte, Andrea. Bueno, Andrea Torrano es doctora en filosofía, es investigadora independiente de CONICET, profesora en distintas universidades de Argentina, integrante de diversos grupos de investigación, codirectora de la revista de Estudios Posthumanos. Sus temas de investigación abarcan la biopolítica, estudios sobre monstruosidad y la tecnología desde una perspectiva feminista. Ha publicado el libro Tecnologías Feministas junto a Natalia Fitchetti. Y hoy viene ahí. Y hoy el título con el que nombra su ponencia es Habitar con tecnologías, feminismos más allá del entusiasmo y el colapso. Así que te cedo la palabra, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a Raúl por la invitación, a Jorge y Jessy por la presentación. La verdad que es un gusto volver a participar de este coloquio y bueno, de este intercambio que tenemos, no tan frecuente como me gustaría con Paraguay, así que bueno, esperemos que nos podamos encontrar acá en Córdoba cuando vengan. Y bueno, y ojalá que en algún momento también pueda ir para allá si nos conocemos personalmente. También contarles, me tomo unos minutitos para decirles que, bueno, estamos viviendo, como les habrán llegado las noticias, situaciones muy difíciles en nuestro país en relación al sistema de ciencia y tecnología, el CONICET, que es donde yo trabajo, y también en relación a las universidades nacionales, donde doy clase. Así que, bueno, momentos que también son muy duros, no solamente en relación al desfinanciamiento, sino en un ataque contra las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, estamos como en un momento complejo y celebro estos espacios de encuentro y también que nos permiten pensar de manera creativa formas de resistencia a partir de los temas que trabajamos. Y por otro lado, también recordar que Carlos Astrada estudió acá en la Universidad Nacional de Córdoba, donde doy clase, así que bueno, también ahí escuchar su nombre y en la presentación del trabajo tan riguroso que hizo Raúl, bueno, un gusto. La presentación que yo había pensado, que quizá cambia un poco de tono, no tiene esa rigurosidad y precisión, sino más bien es una suerte eh, de trabajo en parte exploratorio, no del todo, está muy vinculado al libro que habían mencionado en la presentación, Tecnologías Feministas, que publicamos junto con Natalia Fischetti, pero sí traer a una autora que no habíamos trabajado en el libro, que es Viviane Desprez, que me interesaba fundamentalmente para poder trabajar ahora un poco intuitivamente. Lo que traigo son algunas reflexiones para pensar esta noción de habitar con, que me parecía interesante poder traerla a la reflexión en relación a las tecnologías. Así que bueno, un poco va por ahí esta presentación, esto y del título, Habitar con tecnologías, feminismos más allá del entusiasmo y el colapso. Eh, el capitalismo avanzado como forma de apropiación intensiva y extractiva del planeta se inscribe en lo que se ha denominado antropoceno, ¿no? Lo que llamamos una era geológica definida por el impacto devastador de las acciones humanas sobre la Tierra. El desarrollo tecnológico ha sido un elemento central en este contexto. El término tecnoceno, tal como lo propone Flavia Costa, que también va a hablar en este coloquio, ha permitido entonces mostrar que no es la humanidad en general la que ha provocado la crisis ecológica y social actual, sino más bien un régimen tecnoeconómico capitalista sustentado en ciertas formas de producción, consumo y control tecnológico.
Las tecnologías, y esto es como un punto de partida, algo que trabajamos mucho en el libro, lejos de ser neutrales o un fenómeno meramente instrumental, están íntimamente entrelazadas con el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Reconocer entonces esta maraña, como la llama mi amiga y colega Natalia Fischetti, en la que se inscriben las tecnologías, no implica entonces asumir un determinismo tecnológico, esto es, que las tecnologías evolucionan de manera autónoma y que sus efectos son inevitables e incluso universales. Los feminismos, los diversos feminismos, los neomaterialistas, los xenofeminismos, los feminismos coloniales, los socioconstructivistas, los ciberfeministas, los cyberfeministas, desde múltiples perspectivas, han cuestionado esta visión que oculta el hecho que las tecnologías son parte de la matriz sociocultural y por tanto de las relaciones de poder. Las posiciones deterministas, muy en boga en la actualidad, debido justamente a la centralidad que tienen las tecnologías digitales, especialmente la IA, la inteligencia artificial, con su promesa de eficiencia, productividad y control, naturalizan las desigualdades y esconden las relaciones de poder, como también invisibilizan las formas de resistencia, ¿no? O tienden a anularlas. Nos colocan entonces ante una situación en la que parece no haber escapatoria, proyectando dos visiones opuestas del futuro y también del presente, ¿no? Por un lado, un pesimismo tecnofóbico que llega hasta visiones apocalípticas, ¿no? La tecnología es perjudicial y nos conducirá inevitablemente al colapso de la humanidad y del planeta, y por otro, un optimismo acrítico, hasta una euforia tecnofílica que exalta la tecnología como intrínsecamente beneficiosa al punto de considerar que puede ayudar a superar las debilidades de la humanidad. Cualquiera de estas dos posiciones corren el riesgo de llevarnos a la inacción, ¿no? Y sobre eso es en lo que me quiero centrar y con lo que quiero justamente combatir esa inacción. En el primer caso, al considerar que las tecnologías son parte esencial del problema, se asume que no habría nada por hacer frente a la destrucción del planeta. En el segundo, se deposita una fe ciega en que las propias tecnologías resolverán los desafíos que enfrentamos sin necesidad de cuestionarlas o intervenir activamente. En este sentido, y ahí traigo a Donna Haraway, que es una autora, ahí como lo nombraban en el trabajo de Jessie, se pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en tiempos de urgencia sin los mitos autoindulgentes y autogratificantes del apocalipsis, cuando cada fibra de nuestro ser está entrelazada en y hasta es cómplice de las redes de procesos en los que de alguna manera hay que involucrarse y volver a diseñar? Cierro la cita de la pregunta que hace Donna Haraway. Necesitamos entonces formas de pensar, de un pensar con, ¿no? Porque el pensar siempre es con otros, ante la urgencia de un mundo en ruinas. En esta intervención, entonces, quisiera recuperar especialmente dentro de los feminismos que nombré, que son muchos, diversos, los feminismos poshumanos neomaterialistas, que como hemos desarrollado en el libro junto con Natalia Fischetti, nos han permitido pensar las tecnologías a la luz de las habilidades multiespecie frente a la devastación ambiental. Allí mencionábamos trabajos de Rosy Braidotti, Donna Haraway, Karen Barat, Lucy Sachman, María Puig de la Vela Casa, donde también, aunque no desarrollamos en el libro, podríamos incorporar a Anat Singh y a Vincent Desprez. Esta constelación de autoras proponen una ontología poshumana y relacional que reta, ¿no? Que pone en jaque la mirada antropocéntrica del humanismo, en esto que sintetiza muy bien Braidotti, caracterizándolo de una manera como, bajo la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Aunque
sí es importante señalar que estas autoras no se denominan, no sé, a sí mismas poshumanistas. Sin embargo, sí podríamos decir que hacen importantes contribuciones a este campo, ¿no? Es necesario aclarar que los feminismos poshumanos neomaterialistas no se han centrado en la cuestión de las tecnologías, ¿no? Más bien están pensando en las relaciones o interacciones multiespecies, ¿no? No obstante, sí me parece importante poder recuperar esa ontología relacional eh, que asume que humanos y no humanos, y ahí me parece que podríamos incluir también a las tecnologías, a los artefactos, no preexisten a sus relaciones, sino que coexisten, coevolucionan de bien en con. Sus reflexiones nos van a permitir, por un lado, pienso que nos permiten, por un lado, concebir las tecnologías más allá del excepcionalismo humano que ha imperado en los discursos sobre tecnología. En este sentido, se trata de una perspectiva que permite descentrar las preguntas por la tecnología desde una mirada y agencia exclusivamente humana, ¿no? Como dice Gaby Balcarce, cito, un ejercicio de desplazamiento y dislocación filosófico que haga de los márgenes el centro y no solo descentre lo humano. Entonces, no solo descentrar lo humano, sino también convocar a aquellos, ¿no?, que han sido tradicionalmente relegados. Y por otro, habilitan estos feminismos a otras narraciones, ¿no?, que nos alejan de las posiciones entusiastas, impulsadas fundamentalmente por los transhumanismos, que conciben a la tecnología como un mejoramiento del humano, ¿no? Como también de las posiciones que tienden a asociar indefectiblemente las tecnologías con el colapso planetario. Ahí fundamentalmente la discusión es con, con ciertos ecofeminismos. Por el contrario, los feminismos poshumanos neomaterialistas se ubican entonces entre ese optimismo utópico y un fatalismo pesimista, ¿no? Dos de las posiciones que más adhesiones presentan actualmente las reflexiones sobre tecnologías. Y entonces, en primer lugar, lo que querría hacer es recuperar entonces a Donna Haraway y a Vicente Desprez, fundamentalmente en esta ontología relacional, en esta idea de la relacionalidad y la interdependencia, con otros elementos o seres vivos no exclusivamente humanos. Y en segundo lugar, si llego, no me quiero pasar del tiempo, retomar una noción que proponemos en el libro, que es la de futur-habilidad, un poco en juego y en diálogo con Haraway, ¿no?, que ya habla de response-habilidad. Acá la idea de futur-habilidad nos permitiría, primero, eh, sería un posicionamiento que nos permitiría salir de esa oscilación entre el entusiasmo acrítico y la visión fatalista del colapso en relación a las tecnologías, y que además nos permitiría o nos invitaría a construir y habitar futuros colectivos eh, más amables, más habitables, más justos con las tecnologías, ¿no? Esto es no deshacernos de las tecnologías, sino cómo poder transformarnos con las tecnologías. Eso sería como el desafío, el horizonte y el ejercicio de pensamiento que propongo en esta presentación. Entonces, ¿voy bien con el tiempo? Sí, está Bueno, bien, ahí todo no, bien. bueno. Avísenme. La imaginería cyborg, que bueno, la conocemos o la hemos escuchado, de Donna Haraway, ha orientado los feminismos poshumanos neomaterialistas. Es una apuesta por los parentescos humanos, animales, máquinas y la posibilidad de creación de otros mundos. También es un rechazo a las teorías universalizantes y totalizadoras por unas parciales y situadas, donde se asume la responsabilidad sobre la tecnología, que ha sido cómplice de múltiples dominaciones, pero que también habilita modos irreverentes e infieles, como dice Haraway. El cyborg, entonces, permite mostrar la imbricación entre lo tecnológico y lo orgánico,
poniendo en cuestión la exterioridad o ajenidad de la tecnología. Por eso es necesario señalar que cuando Haraway habla de estas entidades compuestas de máquina y organismo, no alude a una existencia de elementos individuales que posteriormente se articulan, como en un segundo momento, sino a una relación que es co-constitutiva entre los mismos, ¿no? Que podríamos decir que es de primer orden. Esto es donde ninguno preexiste a la relación. La relación es la que los constituye. En sus escritos posteriores a esto que estaba refiriéndome al Manifiesto Cyborg, Haraway se va a centrar en la relación entre humanos y otredades significativas, como la llama, es decir, en los modos de co-constitución, coevolución con otros. Acá no se trata de una simple convivencia entre diferentes tipos de existencia, sino de una implicación mutua que produce alteraciones, contactos y contaminaciones, ¿no? Ahí Haraway fundamentalmente está pensando en su perra, ¿no? En Cayenne, cuando habla del manifiesto de los animales de compañía. Haraway expresa, ¿no? Los cito, los compañeros no preceden el encuentro, especies de todo tipo, vivas e inertes, son consecuencias, consecutivas a la danza de encuentros que da forma a sujetos y objetos. Así, nos invita a pensar desde una ontología relacional donde los seres, sujetos y objetos, no preexisten a sus relaciones, sino que son las relaciones las que los constituyen. La autora utiliza un abanico de nociones, no solamente en Manifiesto de los Animales en Compañía, sino también cuando las especies se encuentran, y en su último libro, Seguir con el problema, ¿no? Ahí utiliza nociones como viviendo con, deviniendo con otras especies, devenir mundano, para dar cuenta que el devenir y la relación son inseparables y que el devenir siempre es con otros. Lo que me interesa especialmente en esta propuesta es pensarnos relacionalmente, no solo como especies compañeras, sino también, y acá digo, ¿y por qué no?, con las tecnologías. Esta perspectiva resignifica la mirada sobre las tecnologías al entenderlas más que como herramientas, como prácticas situadas, constitutivas y también aliadas para la reconfiguración de un mundo más justo y habitable. Entonces, a distancia del paradigma dominante de la tecnología, que busca la innovación y el desarrollo, ¿no? Dos términos que nos hartamos de escuchar cuando se habla de tecnología, impulsando lógicas extractivistas, corporativistas y de acumulación, se proponen otras formas de coproducir, cohabitar y relacionarse con las tecnologías que parten de lo colectivo y la interdependencia. En un sentido similar, y por eso la traigo acá a Vicente Desprez, en su bello libro Habitar como un pájaro, invita a explorar otros modos de atención, específicamente, en el caso de Desprez, hacia las aves, y a volvernos capaces de conceder atención, ¿no? Ella habla de conceder atención, de prestar atención a. Dice, ese prestar atención a no es simplemente observar, sino es dejarse afectar por aquello a que se atiende. También implica descentrar lo humano, ya que reconoce las acciones de las aves no como reacciones mecánicas, sino como prácticas significativas para ellas, y es también un gesto de cuidado y de responsabilidad frente a otras existencias. Para la autora, prestar atención implica multiplicar las maneras de ser, de experimentar y fundamentalmente de reconocer otros modos de habitar el mundo y también de crear mundos, ¿no? Porque en cada modo de habitar hay una creación de mundo, de mundos. No se trata entonces de una única manera de habitar, sino de múltiples formas que rechazan la lógica de la apropiación y el dominio para apostar por la coexistencia y la co-creación de mundos comunes con otros seres, humanos y no humanos. En definitiva, un modo de habitar con, ese es el término que usa Desprez,
que desafía las relaciones de poder y propone un entramado relacional como alternativa ética y política. Y en una época donde la atención está siendo moldeada, regulada y controlada por las plataformas digitales, y donde la aceleración constante de la vida nos sumerge en formas de dispersión y fragmentación, creo que puede ser un ejercicio interesante preguntarnos por esta prestar atención, esta invitación a prestar atención hacia un ave, ¿no? Hacia un otro, ¿no? Que nos hace spread, ¿no? Y ahí podríamos hacer una serie de preguntas. ¿Cómo podríamos imaginar modos de prestar atención, como propone Desprez, no solo a otros seres, sino también a las tecnologías? ¿Qué implicancias éticas y políticas tendría una atención que considera las tecnologías como agentes activos en la co-construcción de mundos comunes? ¿Qué formas de prestar atención nos permite habitar con las tecnologías, entendiéndolas como, y acá entre comillas, compañeras incómodas, más que como meros recursos? Creo que los modos de prestar atención a los que nos convoca Desprez son una forma de cultivar, y acá vuelvo a Haraway, la responsabilidad. Esto es, la capacidad de dar una respuesta habilidosa en un mundo que necesitamos, pero que sabemos que no nos necesita, sin deshacernos de las tecnologías, sino de asumir la responsabilidad frente a las mismas. Responsabilidad es lo que llamo cultivar responsabilidad en pasión y acción, apego y desapego. Entonces, no se trata de observar desde la distancia, ¿no? En esto que también contraponía Desprez en relación a prestar atención, sino dejarse afectar, de entretejer vínculos hacia los mundos que nos importan. La noción de habitar con tiene mucho, me parece, para ofrecernos, ya que rechaza las formas de coexistencia entendidas en términos como neutrales o entenderlos como en términos meramente espaciales, ¿no? Con otras entidades, sino que implica una disposición relacional activa y transformadora. Implica un modo de estar en relación donde el otro, a, especialmente este otro lo estoy tratando de pensar en relación a las tecnologías, pero también implica a los demás animales, como lo propone Desprez, pero ahí también podríamos incluir a las materialidades orgánicas e inorgánicas y también a las entidades espirituales. No como un mero objeto a conocer o controlar, sino como un cohabitante que transforma y nos transforma, afectando nuestras posibilidades de acción, de percepción y pensamiento. Entonces, es una manera de habitar que descentra al humano como único objeto de agencia que se construye a partir de las relaciones afectivas, materiales y epistemológicas que los cuerpos, humanos e inhumanos, co-configuran en la experiencia del mundo compartido. Y como ya no me queda mucho tiempo, sí simplemente proponer esta noción que trabajamos en el libro, la de habitar con no, pero sí la de futurabilidad. Pensamos que con esta noción que la perspectiva feminista, poshumana, neomaterialista, nos conduce a imaginar futuros posibles, ¿no? Ahí hay algo de la ficción feminista que opera en esta imaginación de futuro en relación a las tecnologías. Pero se trata de futuros siempre abiertos, enredados y en un permanente rehacerse y reconfigurarse. Es una mirada hacia el futuro que se entrelaza con lo posible para el que deben darse respuestas habilidosas y responsables, que llamamos entonces, como les había anticipado, futur-habilidad. Si bien nos invita a mirar hacia el futuro, y esto es importante señalar que nos sitúa en el presente e insiste en hacer conexiones y generar alianzas con otros, humanos e inhumanos, así como también reconfigurar
con cuidado los ensamblajes sociotécnicos existentes. En definitiva, entonces, se trata de seguir con el problema, como nos dice Haraway, y de dar respuestas responsables. Eh, Dice acá una cita muy linda de Haraway, dice, aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se fuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias, significados. Entonces, hablar de futur-habilidad nos coloca en diálogo con otro autor que quería traerles, que es Bifo Berardi, que refiere a un presente cargado de múltiples posibilidades. Bifo habla no de futur-habilidad, sino de futurabilidad, todo junto, ¿no? Lo cual abriría un horizonte de emancipación posible frente a un presente caracterizado, nos va a decir Bifo, por la impotencia, donde reina la violencia neoliberal y financiera y el neofascismo. En este sentido, el futuro no está determinado por un presente, entendido como pura actualidad, sino que da lugar a lo posible, lo virtual, para de este modo construir otros relatos, ¿no? Ahí lo que Bifo está viendo es la relación entre lo posible lo posible y el futuro, ¿no? La relación entre futuro y posibilidad, de lo virtual y lo actual. Dice Bifo, ¿no? En relación a su noción que es futurabilidad todo junto, la multiplicidad de futuros posibles inmanentes, un devenir otro que ya está inscripto en el presente. Entonces, la idea es un poco que les traía como para cerrarlo, esta noción de futura, que quizás es muy difícil porque no lo pueden ver a los términos, pero bueno, este juego de palabras en relación al futuro guión habilidad, que de alguna manera de los autores. Por un lado, Donna Haraway con la responsabilidad y por otro lado a Bifo Berardi en relación a la futurabilidad, ¿no? Como en esta idea de vincular el futuro con posibilidad, entendiéndolos como posibilidades de pensar formas de resistencia y de imaginar otros modos de habitar con las tecnologías en los que tenemos en la actualidad, ¿no? Y también reivindicar las formas que ciertos feminismos nos invitan a explorar en relación con las tecnologías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un placer escucharte. Bueno, la idea ahora es que también podamos abrir el espacio a preguntas o comentarios. Entonces, puedes empezar sin problema. ¿Y puedo aprovechar esto más? Bien, excelente tu exposición, Andrea. Le estaba diciendo a Jessy, cuando mencionabas la cuestión de la futurabilidad, obviamente creo que cualquiera que haya leído Haraway remite a la cuestión de la responsabilidad, pero mencionaste a Bifo, entonces le miré a Jessy y claro, porque su libro se llama Futurabilidad, entonces me quedé pensando así, qué ingeniosa. Pero nada, no, esa no es mi pregunta, nada más quería mencionar eso. Mi pregunta, la pregunta específica que noto con las reflexiones que has realizado y también el diálogo con las posturas feministas poshumanistas y neomaterialistas, es una cuestión que se distingue, digamos, bastante, o sea, bien marcada de las reflexiones sobre la técnica específicamente de los años 70 y lo que se está reflexionando actualmente en el siglo XXI y digamos esta época, que es esta ruptura de, en torno al humanismo
Y pienso rápido en estos autores que mencioné anteriormente, eh, Astrade y Vallenillas, en el fondo, tenían esa postura humanista bastante marcada y por supuesto también, en el fondo, creo yo, esta es una cuestión de seguir trabajando, esta cuestión de la jerarquía de la agencia humana sobre las cosas, es decir, del control de sobre. Y lo que planteas, esta idea sacada de Press, de Habitar.com, me parece que replantea y rearticula eh, todo ese debate que se fue gestando, digamos, en los años 50 y 60. Digamos, pone en tensión, eso es lo interesante de la cuestión, y replantea y plantea otros elementos que cualquiera que ama a Spinoza sabe que la cuestión de la cuestión de la ontología relacional es clave dentro de su corpus reflexivo. Resuena mucho en el fondo de lo que mencionas. Obviamente, cualquiera me va a decir, pero Raúl, todos saben que sos un fanático de Spinoza y todo querés reducirlo a él, ¿verdad? Pero entonces no es esa la jugada, no es a eso a lo que quiero llegar, sino subrayar el papel de la ontología relacional en las derivas contemporáneas de la reflexión filosófica que, digamos, rompen con esta cuestión, por un lado, la cuestión dicotómica moderna de la naturaleza del ser humano, la cuestión de la naturaleza y la técnica, de lo humano y la técnica, que digamos, y acá viene la pregunta, a tu parecer, ¿crees vos que un elemento indispensable para, digamos, voy a volverme un ratito derrideando y después vuelvo a mi sintonía siempre, de construir el, 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 el humano, ese que menciona Braidotti, renacentista y moderno ilustrado, digamos, con esta ontología relacional se puede, digamos, articular otros horizontes de reflexión que, digamos, rompan con esta jerarquía que plantea este humanismo, específicamente en torno a estas autoras que has mencionado vos. Bueno, esa es mi pregunta. Perdón si ahí se ha extendido la cuestión. Andrea, ¿te parece que sumemos una pregunta más y después pasarte? Tu micrófono está apagado. Que sí, como quieran. Yo voy tomando nota para no olvidarme. Prendido. O- Alguien había mencionado antes lo de una propuesta emancipadora y yo realmente es como que me adelanté y me confundí entre Donna Haraway y Sadie Plant. Así que, ¿para cuándo la Cyber Research en la UNA? Eso nomás pregunto, tipo, para que se pongan las pilas. No digo que no se hayan puesto las pilas, pero no sé, se me hace que se complica mucho así con la jerga filosófico-académica. Así que nada, ahí dejo mi... Iba a hacer una pregunta, pero me confundí y me suele pasar. Luiz Merkel, de Brasil. Agradeço a fala, a ponência. Tenho estudado um pouco o Vieira Pinto, né, que vai realçar a, a, as tecnologias como mediações, né, que sempre são uma resposta do, ele diz, o homem, né, eu vou falar o ser humano, né, há uma contradição, né, ou seja, mas ele sempre vai questionar a ideia de que a tecnologia é autônoma, né? Embora ele vá realçar que o ser humano é universal, teria, embora historicamente sejam limitadas as liberdades, né, condições de responder, né? Mas o ser humano sempre vai dar conta. O que uma Haraway traz é que o ser humano também é dependente dessa rede de outros seres, né? Talvez preferencialmente situados no ambiente, né?
como conciliar essas duas posições, né? Porque na contemporaneidade, a tecnologia ela é historicamente visto como autônoma, né? Os autores vão questionar isso, muitos latino-americanos, né? Por outro lado, o que o Maharovy traz, né, com as simpoieses e outra coisa, é que o ser humano também não é autônomo, né, embora responda às condições. Então, será que em vez de habitar com as tecnologias, não estaríamos habitando nas tecnologias, entendendo-as de modo amplo, né, como sendo o mundo modificado? Né? Ou seja, talvez essa nossa possibilidade que a linguagem, que o português talvez estar, né, permita também que a gente seja mediado pelas nossas construções, né, pensando nas tecnologias como um existencial. Mas isso exige uma postura, talvez, que exija ir além desses autores e atualizá-los. Não sei bem se eu me fiz entender, mas né, talvez algumas correntes feministas sejam uma forma de atualizar esses autores que escreveram na década de 50 e 60, né? Com certeza, né? Mas trabalho a fazer, né? Gracias. Gracias. Andrea. Ahí está. Bueno, muchas gracias por las preguntas y las intervenciones. Ahí, empezando por lo que decía Raúl, quizá a mí me resuena, que creo que es como un trabajo pendiente que tengo hace ya tiempo y no lo hago. Me resuena mucho más a Simondón que a Spinoza. Quizá esto de pensar la ontología relacional en relación a lo preindividual, lo individuado y lo transindividual. Me parece que ahí hay como algunas conexiones o líneas o diálogos posibles para estar entre Simondón y Haraway que me resuenan mucho, pero por supuesto también hay Spinoza y también la lectura de Balibar de Spinoza en relación a lo transindividual. Creo que ahí hay como un lindo cuarteto para trabajar. Ahí pensaba en esto que me preguntabas, a ver si, en esto de descentrar o de construir lo humano en el humanismo, y me parece que es algo que es un ejercicio que están haciendo estas feministas poshumanas neomaterialistas, que tampoco son todos los feminismos, digo, esto que vos aludías con los autores que han pensado la tecnología en la década del 50, del 60, que eran de alguna manera humanistas, o por lo menos concebían siempre la tecnología necesariamente en relación con lo humano. Me parece que estas autoras justamente tratan de descentrar esa relación, no solamente descentrar la jerarquía de esa relación, sino también de desvincular la, la técnica más que la tecnología en relación a lo humano, reconociendo también que hay otros seres vivientes que disponen de técnicas, ¿no? Que hay, no sé, pensaba en Laura Tripaldi, no sé si han visto su texto, ¿no? Cuando habla del tejido y la araña, ¿no? Ahí como pensando en, en el libro Mentes Paralelas. Pero bueno, sin irme mucho de tema, sí me parece que es como un ejercicio, pero al mismo tiempo también lo que nos preguntábamos con Nati cuando traíamos estas autoras posthumanistas, era llevarles la pregunta por la tecnología, ¿no? Que en estos, fundamentalmente en relación a Haraway, que fue un texto bisagra, su manifiesto Cyborg en los estudios feministas de la tecnología, en su último texto, ¿no? Parece que la tecnología ha perdido centralidad. En sus últimos textos la tecnología pierde centralidad. Entonces era un poco llevarle esa pregunta, o cómo a partir de esta ontología relacional que están pensándola fundamentalmente en lo multiespecie,
si eso también podría pensarse en relación a las tecnologías. Y eso por lo menos es lo que hemos intentado hacer y lo que he intentado hacer trayendo a estas autoras y fundamentalmente a Desprez, que no es una autora que hable de tecnología para nada, ¿no? Y con esta noción de prestar atención y de habitar con... En relación a quien habló de Sadie Plant, bueno, nuestro libro trabajamos justamente en el primer ciberfeminismo, ¿no? Donde Sadie Plant hizo muchas aportes en términos teóricos. Eh, no obstante, bueno, tiene algunos problemas Sadie Plant, pero bueno, fundamentalmente en esto de pensar que hay algo en las tecnologías que permitiría conducir, que casi nos conduciría a la liberación sin quizá tener una reflexión en algunos momentos más crítica o más dudosa, pero bueno, también tenía que ver con el entusiasmo de fines de los años 90 y principios del siglo XXI en relación al Internet y qué ocurrió en relación a eso, ¿no? Como que se veía que el Internet, esto de las redes y la posibilidad de comunicarnos, tenía rasgos vinculados a lo femenino, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué pasaba en relación con eso? Y en relación a la última, al último aporte, comentario, la crítica dentro de que intentamos hacer es justamente al determinismo tecnológico y a esto de pensar que las tecnologías son autónomas, ¿no? Que corren por carriles separados en relación a la sociedad. Porque eso, primero, ¿no? La idea de pensar que las tecnologías son resultado, son parte de una matriz sociocultural y por tanto tienen las características que esa cultura y sociedad tiene. Digo, si vivimos una cultura patriarcal, colonial, y capitalista, las tecnologías que producimos también van a tener esos rasgos, ¿no? Y por otro, el problema que tiene de pensarlas como autónomas también nos desliga de responsabilidades. Y eso es lo que de alguna manera queríamos o quería cuestionar. Porque de alguna manera el determinismo tecnológico nos lleva a estos dos posicionamientos, o el catastrófico o el entusiasta, ¿no? Bueno, ese era como un punto de discusión. Ahora, la relación entre el ser y estar, para pensarla en relación al habitar con las tecnologías, yo y quizá ahí como para mencionar, o es otra discusión para dar, no creo que las tecnologías sean mediaciones, no, lo que creo es que son co-constitutivas, ¿no? Entonces, en ese sentido son órganos, son parte de nosotros, ¿no? De nosotros y también de otros seres, no solamente humanos, las tecnologías. Entonces, ahí me cuesta un poco pensarlas como meramente como mediaciones. Y quizá el paso siguiente era pensarlos en este habitar con como territorios sociales, ¿no? Esto de cómo las tecnologías junto con nosotros y también otros no humanos construyen territorios, ¿no? Entonces, bueno, era un poco también un paso siguiente que iba a dar justamente para discutir esta noción de mediación tecnológica, eh, sino más bien para pensarlo como algo constitutivos, ¿no? De nosotros, de nuestras subjetividades, de nuestros cuerpos. Un poco por ahí, no sé si les respondí o bueno, si no podemos seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Andrea. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario. Bueno, igual de mi parte contarte que
Me llamó mucho la atención cuando le mencionabas a Desprez que ibas como a usar sus conceptos para poder pensar las tecnologías y me encantó el concepto de futurabilidad. Bueno, Sí, me fue así como necesario cuando lo traías y que me quedé con esta pregunta de a mí en lo personal, en mis procesos de lectura e investigación, me pasa que inicié pensando el cyberfeminismo con Haraway también y después como que me salí un poco y me fui a estas otras autoras, pero me doy cuenta como que también hay muchas formas de volver ahí y pensar con ellas esta futurabilidad que traen ustedes y que me parece súper valiosa. Y ahí también un súper agradecimiento a los pensamientos feministas por posibilitar estas nuevas formas. Y nada, creo que si no hay ningún comentario más, podemos ir cerrando. Y te agradecemos un montón por conectarte y por posibilitar también este espacio, de verdad. gracias, no, gracias a ustedes por la invitación, por la escucha y bueno, por los comentarios y aportes que siempre ayudan a seguir pensando, a seguir con el problema, para volver a traerla a nuestra amada Haraway. Sí. Bueno, ahí le paso la palabra a... No, lo mismo. Buenas noches a todos. Sí, las palabras finales. Sí. Bueno, muchas gracias a María Andrea por su participación. Mi palabra humanista sería a pesar de la modalidad virtual, pero eso es ser humanista. No, sería gracias a la modalidad virtual, es otra actitud, ¿verdad? Hoy en día estamos en este mundo, ¿no? En este horizonte más bien, ¿verdad? Porque los mundos son diversos, pero es un horizonte común problemático, eso sí, yo creo altamente problemático, pero problemático no significa negatividad total, sino posibilidades que se abren, otras que se cierran, y bueno, y tenemos que arreglarnos con eso, ¿verdad? Y de eso trata la existencia, finalmente el existencialismo siempre aparece por ahí, ¿verdad? Y bueno, y eso, y mañana seguimos con el problema de a ver si podemos generar este ámbito, lugar, ¿sí? Que yo estaba pensando en Asunción, pensé en Brasil, Argentina, pensé, bueno, se cumple esto de Paraguay en el corazón, pero dije, ¿por qué no será el cerebro? ¿Sí? Pero después pensé, muy mal, órganos, cerebro, corazón, podemos ser el hígado, el riñón, ¿verdad? Finalmente todos los órganos son importantes. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el cerebro? Y en realidad nada, porque el horizonte que realmente me parece más útil pensarlo es el del lugar, ¿sí? Donde se congregan órganos o diferentes percepciones, ¿verdad? Donde podamos un poco tomando los conceptos de hoy, prestar más atención justamente a los problemas que nos acucian y a las soluciones que podemos dar, o simplemente a prestar atención a lo que hay y a lo que puede surgir. Bueno, yo creo que eso trata la filosofía, ¿verdad? Es pensar y pensar juntos y generar un lugar. Una cosita para terminar y adelantando lo de mañana. Mañana van a estar los colegas de Curitiba, ¿sí? Eh, y algo que ya se estoy hablando de tecnología, si es habitar con o habitar en o habitar sobre, debajo, bueno, cuestiones de preposiciones que tenemos que ir bajando. Pero hay algo real. Mañana, eso corroboré aquí con Fabio, que trabaja en el Congreso, el poder legislativo de la ley, ¿sí? Kafka y todo eso. Sí, uno entra ahí y es el castillo, realmente impresionante. Gracias, Fabio, por el tour que me hiciste la vez pasada. Eh, pero bueno, el tema concretamente mañana en el Poder Legislativo se va a tratar, ¿verdad? Ya una discusión, no sé si ya va a salir, pero es en torno a la ley de datos, ¿sí? La ley de datos. Es decir, lo que aquí nosotros
estamos trabajando, discutiendo, pensando filosóficamente, y resulta ser también una cuestión política de actualidad. Y entonces uno dice, no, la filosofía trata de cosas abstractas. Bueno, la sesión de diputados es una cosa abstracta. Y sí y no, ¿verdad? Bueno, no sé si es real, yo ya no sé qué es la realidad y qué es la abstracción, ¿sí? Pero concretamente la problemática está vigente, es una cosa seria y no sé si podemos influir o no en los diputados y senadores de alguna manera, pero yo creo que alguna influencia, alguna vibración se transmitirá, ¿sí? Y ojalá pueda ser una influencia positiva, ¿verdad? Positiva sería que lo que se decida ahí sea algo que nos permita habitar mejor ¿sí? Y no, no que sea una ley que al final nos constrilla más o que haga de las tecnologías efectivamente instrumentos de poder. Porque lo que queremos cambiar es esa concepción de las tecnologías como instrumentos y herramientas, ¿sí? Como puras máquinas que hoy en día vemos que nos dominan y más bien veo que es habitar en y con ellas. Ese en y con es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Por eso ya uso 2, 3, 4 tipos Heidegger, ser en, con, para la muerte, etcétera. Bien, bueno, muchas gracias por la atención y continuamos mañana a las 18:30. Vamos a tratar de empezar, como un primer día, nos disculpan, mañana vamos a tratar de empezar a 18:30. Gracias, Berly, gracias a todos, hasta mañana.